Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Vive Sin Límites 2023. Soy Sergio Miranda. Me da mucho gusto saludarte y te invito a compartir con tus contactos. Esta transmisión es inspirarte y mentorear con estrategias para que tú puedas vivir en el poder sobrenatural de Dios, viviendo en todo tu potencial, por medio de la fe que hace todo posible. Quiero comenzar para hacer una invitación a las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir la maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios, para que tú abras tu corazón y recibas todo lo que Dios ha preparado para ti. La Biblia nos dice, a través de una declaración maravillosa, una de las declaraciones más famosas de la Biblia, tú lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, donde la Biblia nos dice lo siguiente. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente lo voy a declarar para que tú abras tu corazón y lo recibas. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que recibe esta maravillosa y esta poderosa palabra, porque Dios nos está declarando cuánto nos ama. Nos dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera, nos amó tanto, dice, que nos ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que esa es la razón por la cual Jesús vino de los cielos, para tomar forma humana, para morir en esa cruz. Jesús nos fue dado para que de esta manera Dios nos perdonara, porque Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de todos nuestros pecados y maldades. Esto es algo que hemos escuchado toda nuestra vida, pero es tan importante cuando entendemos su verdadero significado. Que Jesús nos fue dado como un regalo del amor de Dios. Dios nos amó tanto que lo declara y quiere que tú lo escuches hablar a tu corazón y a lo más profundo de tu conciencia, que te amó tanto, que nos dio a su Hijo como un regalo de su amor, para que de esta manera se quitara la barrera que nos separaba de Dios. Ya no tienes que vivir más lejos de Dios, ya no tienes por qué vivir sintiéndote culpable e indigno del amor de Dios, porque ahora, a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, la Biblia declara que somos justos. Que cuando tú recibes este regalo del amor de Dios, tú pones toda tu confianza en lo que Dios hizo a través de Jesucristo para quitar esa barrera que nos separaba y reconciliarnos. Somos unidos al amor del Padre. Qué maravilloso cuando nosotros abrimos nuestros ojos, porque la Biblia es una luz que alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver cuánto en verdad Dios nos ama. Así que la Biblia dice que ya hemos sido perdonados a través del sacrificio de Jesús. La Biblia dice que a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, Él nos ha hecho dignos de su amor y por tanto nos ha hecho justos. Porque sabemos nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, lo sabemos, que a pesar de que nosotros pues busquemos hacer el bien o no hagamos lo que otros hacen y que juzgamos como malo, sin embargo sabemos en lo más profundo de nuestra conciencia que aún nos sentimos indignos, sentimos una barrera. Y eso es cuando ponemos confianza en nosotros mismos, en nuestra propia justicia. Pero cuando tú recibes este regalo de Dios que te hace justo, recibes la vida eterna, la vida misma de Dios, la naturaleza misma de Dios nos ha sido dada a través de Jesús para ser hechos justos.
Así que en la Biblia Dios dice que a través de nuestra fe y poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo a nuestro favor es que llegamos a ser justos para Dios, porque dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Él quiere que todos tengan vida eterna, pero es necesario que tú recibas este regalo. No es suficiente tener información acerca de lo que Dios hizo, o hemos escuchado que Jesús murió por causa de nuestros pecados. Si tú no recibes este regalo, entonces no te estarás adueñando, no estarás tomando lo que Dios ya te ha ofrecido. Es como un regalo. Si alguien viene y te ofrece un regalo, solamente porque te lo está ofreciendo, porque te ama, te tiene cariño, tú sabes bien que tienes una decisión. Puedes recibir ese regalo o puedes decir, ay, ¿cómo crees? No, gracias. Puedes decir, ¿cómo crees? No, gracias. Pero cuando tú abres tu corazón y recibes este regalo, aún sabiendo que no es porque lo merezcas o no es porque seas alguien especial, sino porque la otra parte simplemente te lo está ofreciendo porque te ama, es entonces que la Biblia dice que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Tú puedes leer la Biblia, acompáñame y leer nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, donde dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre. Entonces la Biblia nos dice que si tú estás creyéndolo, necesitas recibirlo. Si tú estás creyendo, entonces vas a recibirlo. Y así dice la Biblia, dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre. El nombre de Jesús significa Dios salva. Así que cuando nosotros ponemos confianza en el nombre de Jesús, que significa Dios salva, Dios es salvación nuestra, entonces Él es nuestra salvación. Dice, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que al recibir a Jesús, al poner nuestra confianza en lo que Él hizo, no en lo que hacemos o en lo que no hacemos, sino en lo que Él hizo ya a nuestro favor, es que venimos a ser hijos amados de Dios. Dejamos de ser pecadores y ahora el Señor declara que venimos a ser sus hijos. Esto es algo sorprendente, esto es algo que puede volarte la cabeza, pensar que eres hijo de Dios. Por eso muchas personas les resulta muy difícil creer que son hijos de Dios. Y si tú no crees que eres hijo de Dios, pues es porque no eres hijo de Dios. Esto sucede cuando tú tomas la decisión de seguir a Jesús y recibir lo que Él te ofrece. Una vez que esto sucede, dice que recibimos con Él, con la vida que Él nos da, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que quiero invitarte para que en estos momentos tú puedas compartir con tus contactos y puedas invitarles a recibir este regalo, que escuchen esta gran noticia, esta buena noticia de la salvación de Dios. A esto es a lo que la Biblia le llama evangelio. La palabra se traduce de la palabra griega evangelión literalmente, que significa buena noticia. Esta es la buena noticia, y es que Dios te ama y a través de Cristo Jesús Él ya nos ha dado salvación, liberación, perdón de nuestras deudas con Dios, perdón de pecados, y lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Así que te invito para que te unas conmigo a través de esta oración y tú recibas este maravilloso regalo que Dios te ofrece. Bien, pues quiero invitarte entonces para que tú cierres tus ojos ahí conmigo y tomes este momento de oportunidad para que tú puedas recibir a Jesús. Di esto conmigo entonces: bendito Señor, en estos momentos reconozco que te necesito, reconozco que tú eres Dios y reconozco, Señor, que en verdad me he sentido indigno, que en verdad, Señor, me he sentido pecador, me he sentido culpable. Me he sentido culpable, Señor, porque reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que te pido que me perdones en este momento, y yo pongo toda mi confianza en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pongo mi confianza no en lo bueno que hago o en lo malo que no hago. En este momento tomo la decisión, Señor, de confiar completamente en lo que tú hiciste al morir en esa cruz. Por amor a mi Señor, acepto que por causa de tu amor tú moriste en esa cruz, recibiendo el juicio de mis pecados y maldades. Te pido que me perdones en este momento, Señor. Te pido que me perdones en este momento
ahora mismo y yo recibo el perdón que tú me ofreces. Así que vengo ahora, Señor, reconociendo que te necesito y confesando que tú eres en verdad mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias. Recibo el perdón que tú te ofreces para ser, Señor, completamente perdonado y libre en mi conciencia de toda culpa y recibir la vida nueva y abundante que tú tienes para mí. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora permíteme orar por ti en este momento mientras tú tienes tus ojos cerrados para que nada ni nadie te distraiga. Señor, te doy gracias porque tu amor se está derramando en estos momentos, en nuestro corazón. Tú vienes abrazándonos, tú nos vienes consolando, Señor. Y ahora, Señor, tú vienes, Señor, dándonos evidencia, testimonio dentro de nuestro corazón, en nuestra conciencia, que tú nos has perdonado y que somos ahora tus hijos al recibir este regalo que tú nos das de vida eterna. Así que gracias, Señor, porque tú estás aquí, tu presencia se manifiesta. Tú vienes ahora, Señor, tú vienes ahora manifestándote porque tú nos has llamado a conocerte. Tú has dicho, Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que en el nombre de Jesús bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu casa. En medio de toda circunstancia yo declaro sobre ti el poder sobrenatural de Dios, haciendo grandes cosas y llevándote a vivir la vida nueva y abundante que Dios tiene para ti. Muchas gracias, maravilloso Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, pues yo quiero invitarte ahora para que tú des inicio a nuestro curso online Vive Sin Límites. Quiero hacerte esta invitación para que a través de este curso tú puedas, a través de 3 sesiones, comenzar a disfrutar de una relación personal con Dios y comiences a conocerle para recibir todo lo que Él ha preparado para ti. Así que a través de este curso Vive Sin Límites, tú vas a recibir también, a través de este link o de este QR, tú vas a recibir un contenido de 3 sesiones, en donde primeramente vas a tener un video estudio. Son 3 video estudios y en el primero te vamos a enseñar cómo la Biblia nos muestra el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, al conocerle a Él y a comenzar a vivir una relación personal con Jesús. Y también te vamos a ofrecer como parte de este curso un PDF, todo totalmente sin ningún costo para ti. Tú puedes tomar tu Biblia para hacer una lectura del Evangelio de Juan. Si no tienes Biblia, puedes hacer uso de este PDF y comenzar a leer la Biblia. Esa es la invitación que quiero hacerte. Aquí vas a encontrar una guía de 5 lecciones. Es algo muy sencillo, es una guía muy sencilla que solamente consiste en hacerte preguntas para que tú encuentres por ti mismo las respuestas al leer lo que está escrito en la Biblia. Y finalmente hay una meta para la semana para que tú puedas activarte y comenzar a vivir en la vida nueva y abundante, haciendo que tu vida cambie y sea transformada. Muy bien, así que yo estoy para servirte a través de esta página oficial por Facebook, Apóstol Sergio Miranda. Ahí me puedes contactar, ahí vas a encontrar mi teléfono, el teléfono por WhatsApp. Me va a dar mucho gusto ponerme en contacto contigo y darte todo el apoyo y soporte espiritual que tú necesites, pero también me puedes encontrar en todas las plataformas, nuestro canal de YouTube, Vive Sin Límites TV con Sergio Miranda, en Instagram, Apóstol Sergio Miranda, en TikTok, Sergio Miranda Vite, y ahora ya estamos en podcast por Spotify y Podcasters. Así que tú puedes ahí también estar recibiendo todo este contenido. Muy bien. Sanidad para vivir como herederos de su grandeza. Es el tema que tengo esta noche en este episodio, en esta oportunidad para compartir contigo. Y quiero tomar lo que nos dice la Escritura porque quiero que tú sepas que el Señor te ha llamado para reinar en esta vida. El Señor Jesucristo, al darnos salvación, nos ha rescatado de este mundo de dolor y aflicción
Él nos ha dado victoria para que podamos avanzar en este mundo a través de su poder sobrenatural. Quiero que me acompañes a leer lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos. La Biblia en el libro de Romanos, lo voy a compartir en pantalla contigo para que tú me puedas seguir. También puedes abrir tu Biblia y seguirme aquí en Romanos en el capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Es una declaración poderosa. Dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que nos dice algo maravilloso aquí. Nos dice aquí algo maravilloso, nos está haciendo una comparación entre el primer hombre llamado Adán en la Biblia. Tú lo puedes ver en el libro del Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y conocer cómo en la creación Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, como hemos oído, pero cómo el hombre decidió separarse de Dios confiando en sí mismo y siguió su propio camino. A esto le llama una transgresión la Biblia. El hombre transgredió, quebrantó la relación de amistad que tenía con Dios, ignoró lo único que Dios le pidió al hombre que no hiciera en ese lugar maravilloso para vivir, al cual le llamó la Biblia, o le llama el huerto del Edén. Dice que si por la transgresión de uno, está hablando de Adán, del primer hombre, del cual nosotros venimos, hemos heredado de la naturaleza de Adán, del primer hombre que se separó de Dios, y por eso al nacer nosotros hemos nacido separados de Dios, sintiéndonos culpables y pecadores. Dice que si por la transgresión de uno reinó la muerte, porque al separarse el hombre de Dios, en el comienzo, en la creación, el hombre entró en muerte. Dios no hizo al hombre como un ser mortal, Dios lo hizo como un ser inmortal, porque el hombre le sopló Dios al hombre aliento de vida para que tuviera vida eterna como Dios. Pero el hombre, al separarse de Dios, hizo que sucediera lo mismo que cuando se corta una rama del árbol. Tú sabes que aunque la rama, después de haber sido cortada, parezca tener vida porque sigue verde, tú sabes que finalmente se va a marchitar porque ha perdido conexión, ha dejado de estar en contacto y estar unida a la savia y a los nutrientes que le dan vida a esa rama a través de la raíz, a través del árbol. Lo mismo pasó con la vida humana. El hombre hizo entonces que su naturaleza se arruinara y se convirtió en un hombre mortal. Hizo que reinara la muerte. Así que el hombre estaba condenado o sentenciado a muerte por causa de esa decisión. Dios no tenía ninguna responsabilidad porque hizo al hombre con la facultad de elegir libremente, y el hombre eligió separarse de Dios, ignorando lo que Dios le había dicho que no hiciera, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre hizo de esta manera que toda su naturaleza se arruinara y reinara la muerte, y no solo su propia naturaleza humana, sino toda la creación. Entonces nos dice aquí nuevamente la Biblia, Romanos capítulo 5, verso 17, vemos cómo nos está diciendo aquí, que por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí está haciendo una comparación. Jesús vino como el postrer Adán. Jesús tomó forma humana porque se necesitaba para nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, que alguien tomara ese lugar representando a toda la humanidad, muriendo por causa de la humanidad, pero tendría que ser un hombre perfecto, sin pecado, un hombre que jamás hubiese fallado, porque si Jesús hubiera pecado y hubiera fallado como cualquier hombre, su sacrificio en esa cruz no tendría poder ni valor para que nosotros fuésemos perdonados. Se necesitaba que alguien tomara nuestro lugar y llevara sobre sí mismo el juicio de Dios debido a la separación del hombre. Entonces dice, mucho más reinarán en vida. Entonces Dios nos ha llamado a gobernar en este mundo, en esta vida. Aún en esta condición que estamos, en esta condición mortal, Dios dice que Dios nos ha llamado a reinar. Dice, y esto sucede por medio de uno, Jesucristo, el postrer Adán. Los que reciben la abundancia de la gracia, dice, y el don de la justicia. ¿Quiénes son los que reinarán en vida por causa de uno
que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Está diciendo que necesitamos recibir lo que ya se hizo a nuestro favor. Esa es la gracia. La abundancia de la gracia consiste en que Jesús hizo posible que seamos perdonados, que seamos sanados, prosperados, liberados, que seamos rescatados. Eso es lo que significa abundancia de la gracia. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús y recibimos abundancia de la gracia, entonces es que vamos a reinar en vida, porque dejamos de estar bajo un régimen donde nuestro pecado y nuestra maldad ya no tienen poder para gobernarnos. Ahora podemos elegir ser libres de esa servidumbre, de esa esclavitud, para vivir en la vida nueva y abundante. La gracia de Dios a través de Jesucristo ha creado una nueva realidad para nosotros por causa de Jesús. Y Él ha dado respuesta a toda necesidad a través de Cristo Jesús. Dice que es para los que reciben la abundancia de la gracia y el don. La palabra don es regalo, el regalo de la justicia. Así que si a través de Jesús tú recibes la justicia de Dios y eres justo, tienes derecho legal como hijo amado a disfrutar de la gracia, de la abundancia de la gracia, porque a través de Jesús dice que todo ya nos ha sido dado. Así que nuestro llamado consiste precisamente en vivir como hijos amados y herederos, disfrutando de lo que ya Jesús ha obtenido a nuestro favor. Así que por eso Jesús declaró lo siguiente en Juan capítulo 14, verso 1. Observa lo que nos dice ahora aquí la Biblia. Este es el tema que estamos considerando en esta ocasión. El tema de hoy es sanidad para vivir como herederos de su grandeza. El Señor está sanando nuestra vida, nuestro corazón, de lo que hemos sufrido en este mundo, de lo que hemos sufrido en relación a nuestra familia, con nuestros propios padres, con nuestro propio Padre. El Señor nos está llamando a ser sanados para encontrar en Dios verdadera paternidad, porque una vez que nosotros reconocemos a Dios como un Padre, es entonces que vamos a vivir como herederos de su grandeza, participando de la grandeza de Dios. Es decir, tú vas a comenzar a vivir en una nueva identidad que te va a dar la facultad y la capacidad de vivir en una nueva realidad que ya ha sido creada para ti y para mí. Dice aquí Jesús, Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe su corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Aquí puedes ver cómo Jesús estaba consolando a sus discípulos la última noche que iba a estar con ellos. Él iba a ser entregado para ser juzgado por falsos testigos y ser llevado a la cruz. Él les había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. Él les había dicho que se iba a separar de ellos por un tiempo. Así que ellos estaban turbados por lo que Jesús les había dicho al final de esa cena. Así que Jesús les dijo, la respuesta cuando nosotros estamos turbados o perturbados por las circunstancias en que vivimos, la respuesta es creer en Dios. Porque dice que si nosotros nos volvemos a Dios y ponemos nuestra confianza en medio de lo que estamos viviendo, dice, esa es la respuesta que nosotros necesitamos para hacer frente a cualquier situación. Jesús dijo, crean en Dios, crean también en mí. Así que Él está mostrándonos que a través de Él nosotros podemos creer en Dios, y que al creer en Dios podemos también recibir todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Jesús declaró, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Observa cómo Jesús está anunciando que a través de su muerte y de su resurrección, Él iría a preparar. Dice, voy a preparar como cuando tú invitas a alguien a tu casa y te preparas para recibir a tus invitados. Como cuando un matrimonio está por tener a su primer bebé o a un bebé en la casa y preparan con mucho amor el lugar especial para su bebé. De esto estaba hablando Jesús, de preparar un lugar para nosotros, de darnos la seguridad de que lo que Él iba a hacer a nuestro favor iba a ser posible que nosotros fuéramos unidos a Él para estar con Él por toda la eternidad, viviendo después de la muerte, siendo resucitados para vivir con vida eterna, la vida misma de Dios. Jesús dijo, y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros
dice, estéis conmigo y conocéis el camino a donde voy. Y uno de sus discípulos, llamado Tomás, le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de ir a otro sitio, pero Él les estaba hablando de una manera espiritual. Les estaba hablando de ir más allá de este mundo, más allá de la muerte, a la vida eterna. Entonces Jesús les dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces puedes aquí observar cómo Jesús hace una declaración completamente extrema. Y Él está diciendo aquí a uno de sus discípulos y a todos sus discípulos: yo soy el camino. Está diciendo que exclusivamente a través de Jesús nosotros vamos a encontrar el camino si no sabemos cuál es el camino. No hay muchos caminos. Las religiones que hay en este mundo no son el camino, sino una persona es el camino, no una religión. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy el camino. Él no dijo alguno de los caminos que hay en este mundo. Jesús es contundente y de esta manera Él nos lleva a salir de toda confusión cuando nos dice que yo soy el camino, y nos está llamando a conocerle para encontrar el camino por donde nosotros vamos a llegar al Padre. Jesús es el medio para llegar al Padre. Así que al llegar al Padre a través de Jesús, nosotros vamos a vivir una nueva identidad. Conforme nosotros somos unidos al amor del Padre, vamos a vivir como hijos amados y herederos de su grandeza. Jesús dijo: yo soy la verdad, porque si alguien está confundido, si no conoce cuál es la verdad, Jesús dice: yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí es donde podemos observar que Jesús está llevándonos al Padre y está diciendo que en la medida en que tú conoces a Jesús, conoces al Padre, porque la Biblia dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Pero dice su único Hijo, el unigénito, le ha dado a conocer. Así que es a través del unigénito de Jesús que Él, el Padre, ha sido revelado al mundo para ser dado a conocer. Al conocer a Jesús, un hombre perfecto que es Dios mismo en forma humana, nosotros podemos conocer a Dios. Y al conocer a Dios podemos vivir como hijos amados y vivir como herederos de su grandeza, participando de su grandeza. Así que dice: si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Si tú llegas a conocer a Jesús, también conocerás al Padre, y esto te dará identidad. Porque hemos venido viendo que lo que hace la paternidad o el poder de la paternidad es que nos da vida. Eso es lo que hace el poder de la paternidad. A través del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo Jesús, hemos recibido la vida eterna de Dios, la naturaleza misma de Dios, y esto nos ha hecho sus hijos amados. Así que el poder de la paternidad consiste en que Él nos da vida. Él nos da vida, entonces, y por tanto nos hace también participar de su naturaleza y todo lo que a Él le pertenece. Así que dice: si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora le conocen y le han visto. Así que esos discípulos que estuvieron con Jesús por 3 años y medio, cerca de Él, escuchándole, viendo hacer milagros, viendo cómo vivía, cómo dormía, dice: ahora ustedes le conocen y le han visto. Así que esto es lo que nos da identidad, porque el poder de la paternidad nos da vida para ser hijos amados, y por tanto dice que ahora vivimos en una nueva identidad, llamados a vivir como hijos amados. Así que dice luego, verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Así que aquí podemos ver algo impresionante. Él está diciendo que al ver a Jesús, al contemplar a Jesús, a través de la Biblia tú puedes llegar a conocer a Jesús, a través de lo que está escrito sobre Jesús, lo que Él dijo, lo que Él hizo, tú puedes en verdad conocerle, y de esta manera tú vas a conocer al Padre, porque nos dice Jesús que el Padre está en mí. Entonces Él está diciendo que están unidos, nunca estuvieron separados, estaban unidos, el Padre
y el Hijo están unidos. Y dice que entonces, si están unidos, entonces Él es Hijo y Dios es el Padre Celestial. Y si están unidos, entonces la vida del Padre está en el Hijo, y el que cree en el Hijo tiene la vida y tiene la vida del Padre, y por tanto una nueva identidad. Por eso después enseguida Jesús declara: si no me creen a mí, créedme por mis obras, pero les digo que ustedes harán obras mayores. Así que aquí vemos que esta nueva identidad de hijos amados y herederos nos hace participar de la grandeza de Dios, haciendo aún obras mayores que la que Jesús hizo. Y bien, pues yo quiero mostrarte a través de una de las grandes historias de la Biblia cómo la paternidad de Dios y la paternidad espiritual hacen que se detone nuestra vida, la grandeza de Dios para reinar, como leíamos en Romanos capítulo 5, verso 17, que Dios nos ha llamado a reinar en vida. Y quiero que veas conmigo esta historia, una de las grandes historias de la Biblia, la historia del rey Saúl. Aquí en el libro de Samuel, en el capítulo 9, encontramos la historia del primer rey de Israel llamado Saúl. Y en esta historia podemos ver cómo la paternidad de Dios hace que nuestra vida tenga propósito para llevarnos a vivir en su grandeza. La paternidad de Dios hace que nosotros seamos llevados a participar y a vivir en la grandeza de Dios a través también de una paternidad espiritual. Así que en esta maravillosa historia nosotros podemos entender cómo Dios trabaja y cómo tomó la vida de un joven llamado Saúl, un joven acomplejado, inseguro, que estaba buscando la atención de su padre, que estaba solamente su padre, el padre de Saúl, estaba todo el tiempo con atención en sus negocios. Podemos ver entonces cómo aquí, al no tener una paternidad espiritual en su propio padre, Saúl va a encontrar a través de Dios una paternidad espiritual a través de un profeta poderoso, uno de los profetas más grandes en la historia de Israel, el profeta Samuel. Tú puedes ver el encuentro al cual Dios llama a Saúl a tener con Samuel, porque Dios quería traer a Saúl a una paternidad, porque la paternidad detona, libera el potencial, activa el llamado que tú tienes y el poder de Dios en la vida cristiana. Observa cómo dice: ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, dice aquí, un día antes de la llegada de Saúl, había revelado esto a Samuel diciendo, o sea, Dios había hecho que circunstancialmente Saúl tuviera un encuentro con Samuel. La razón fue que se perdieron las asnas del negocio del padre de Saúl, y Saúl, queriendo complacer a su padre y agradar a su padre porque buscaba la atención de su padre, él era inseguro porque no tenía la atención de su padre todo el tiempo estaba enfocado en el negocio. Saúl fue a buscar a las asnas y él se perdió. No solo no las encontró, sino él mismo se perdió. Y se habían alejado tanto del lugar donde vivían que se dieron cuenta que estaban cerca del lugar donde vivía el profeta Samuel. Así que el acompañante de Saúl, digamos su asistente, pues le hizo ver la oportunidad que tenían de buscar al profeta para que les dijera dónde estaban las asnas. Pero todo esto era circunstancial, porque en realidad Dios había hecho que de esta manera atraía la atención de Saúl para tener un encuentro con Dios mismo. Muchas veces a través de las circunstancias, de las dificultades, Dios nos está trayendo hacia Él mismo. No es que Él provocó las dificultades. Dios no necesita traer problemas a nuestra vida, como muchos piensan. En realidad vivimos en un mundo de aflicción, donde este mundo por sí mismo es destructivo y todo el tiempo este mundo nos hace vivir en adversidad. Pero más bien Dios, a través de la adversidad que hay en este mundo, toma oportunidad para traernos hacia Él, como ocurrió en esta historia. Así que Saúl, buscando esas asnas, se encuentra con Dios. Y se encuentra con un hombre de Dios, el cual Dios le ha asignado para que él sea su pastor y un padre espiritual. Y así que Dios le da instrucciones a Samuel y le dice: ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo.
Así que Samuel oyó la voz de Dios diciéndole: mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Verso 19. Respondió Samuel a Saúl y le dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, observa cómo no solamente Dios no tenía que ver con que las asnas se hubieran perdido, Dios no tiene que ver con que el negocio esté en crisis, Dios no tiene nada que ver con que el negocio no prospere, con que estés al borde de la quiebra, con que estés pasando necesidad o pobreza. Dios nada tiene que ver con eso. Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lee Juan capítulo 10, verso 10. Dios no tiene nada que ver con la pobreza. Dios es un Dios de abundancia. Pero puedes darte cuenta cómo Él hizo posible que las asnas fueran halladas. Ya no se trataba de las asnas. Ya las asnas estaban en la casa del padre. Ahora el padre estaba preocupado por su hijo. Por primera vez papá estaba pensando en su hijo, no en el negocio. Dios había hecho que algo sucediera en su relación, en sus vidas. Había hecho algo impresionante. Las asnas habían sido halladas. Ahora se trataba de que Saúl se fuera elevado para vivir en la grandeza de Dios. Así como Saúl tenía un llamado para reinar sobre Israel, Dios nos ha llamado a nosotros para reinar en vida. Y por ello necesitamos vivir en la paternidad de Dios. Necesitamos disfrutar de la paternidad de Dios y estar conectados y unidos al amor del Padre. Entonces, yo te he dado 3 principios básicos para que tú vivas unido al amor del Padre, porque cuando tú estás conectado y unido al amor del Padre, estarás gobernando en esta vida, gobernando como heredero de todo lo que Jesús ya nos ha dado. Así que necesitamos hacernos responsables de nuestra condición espiritual. Necesitamos hacernos responsables porque esto no depende de una experiencia ahí en la iglesia, que ahí la iglesia, la alabanza, la prédica, no se trata de que sea la iglesia y lo que tú sientes en la iglesia lo que haga que tú prosperes y te haga progresar en la vida espiritual. Se trata de que tú te hagas responsable de tu vida espiritual y que tú te levantes para avanzar en este llamado de Dios. Así que por esas razones que necesitamos vivir unidos al amor del Padre conforme tú. Para que tú puedas vivir en identidad, unido al amor del Padre. Número 1, adorar. Número 2, honrar. Número 3, servir. Porque muchos piensan que solamente decirle a Dios Padre, que Dios es nuestro Padre, o decirle a Dios papá o papito, creen que eso es suficiente para vivir en identidad o vivir en paternidad. Pero no, en realidad podemos entender que hay 3 principios que al menos podemos identificar para vivir en la paternidad de Dios. Y por tanto bajo un cuidado de paternidad espiritual, porque en su casa, en su iglesia, Dios ha puesto líderes, pastores, padres espirituales que te van a mentorear y que van a desarrollar, van a llevarte en un discipulado de la vida cristiana para que tú crezcas de manera que tú puedas vivir como un hijo amado y heredero de Dios. Así que son 3 principios. Número 1, adorar, porque adorar al Padre nos conecta con el Padre. Adorar significa a que nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida. Por eso Jesús dijo: ustedes no pueden servir a Dios y servir a las riquezas, porque menospreciarán al uno y al otro lo estimarán. Entonces Dios estaba poniendo el dinero al nivel de Dios mismo, porque en este mundo, y aún muchas personas que ya conocen a Dios están viviendo, sirviendo al dinero y adorando el dinero como un Dios, enfocados completamente en un negocio, en un trabajo,
en una profesión, no tienen tiempo para Dios, están tan cansados por todo el tiempo que trabajan, viven para trabajar, no trabajan para vivir, que ya no tienen fuerza suficiente para disfrutar de Dios. Así que adorar nos conecta con el Padre. Adorar nos hace vivir en el amor de Dios y en la paternidad de Dios. Y adorar consiste en cantar, desde luego, en cantar alabanzas, en adorar en cantos, pero también en nuestra forma de vivir. Son las dos cosas muy importantes y que particularmente los hombres necesitamos transformarnos en adoradores de Dios. Lo que más los hombres de este tiempo necesitan es identidad, y por tanto vivir en el amor del Padre te dará identidad de quien tú eres. Así que adorar, número 1. Número 2, honrar. Y esto se refiere, la palabra honrar, se refiere a lo que nosotros le damos valor. Y honrar se refiere a la manera en que manejamos el dinero. Porque muchos no quieren honrar a Dios con su dinero, con lo que tienen, y piensan que lo espiritual está separado de lo material. Y la noticia es que para Dios está unido. Y la manera en que tú tratas con el dinero es como tratas con Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y servir a las riquezas. La palabra servir, que se traduce de la palabra griega, significa adorar. Entonces servir es adorar. Y honrar tiene que ver con a lo que nosotros estimamos y damos el primer lugar en nuestra vida. Así que por esa razón Dios dice que traigamos el diezmo y demos las ofrendas, porque esto nos lleva a conectarnos con Dios como alguien que es digno, que nosotros le honremos con lo que tenemos. Así que cuando tú te estás resistiendo y rehusando a honrar a Dios con el diezmo y la ofrenda, lo que en realidad está sucediendo es que estás sufriendo una pérdida de no estar honrando a Dios como Él es digno de ser honrado. De esta manera, y le estás dando al dinero mayor importancia que a Dios. Estás poniendo primero a Dios antes que el dinero. Por eso es que el honrar a Dios a través del diezmo y la ofrenda nos hace estar conectados y unidos al amor del Padre y vivir en el amor del Padre. Y en tercer lugar, servir. Porque servir significa precisamente adorar y significa a quien nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida. Así que, bien, pues en la medida en que nosotros estamos entendiendo y reconociendo la importancia que tiene, el poder que tiene la paternidad de Dios en nuestra vida, es que viviremos en identidad. Y en la medida en que nosotros estamos viviendo en paternidad con Dios, estaremos viviendo en una paternidad espiritual al estar siendo supervisados, pastoreados, por una autoridad espiritual asignada por Dios a tu vida, a tu pastor, para que tu pastor tome cuidado de ti, te discipule y te haga crecer, de modo que tú te transformes en un hijo amado y heredero de Dios, y te levantes en la autoridad que Dios te ha dado para reinar en esta vida. Todos los que han recibido, como dice aquí, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Iglesia, nosotros necesitamos levantarnos en la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar en este mundo. Porque la palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia, se refiere a una asamblea gobernante, llamados a salir para estar en una asamblea que gobierna en este mundo. Dios nos ha llamado a ser una luz que brille en la oscuridad y ser sal para la tierra. Y para eso necesitamos identidad. Necesitamos estar libres de la influencia y el poder de este mundo para nosotros ejercer esa influencia, esa autoridad y dominio a fin de cumplir nuestro llamado y el propósito de Dios en nuestra vida. Dice que los hombres verán, por causa de lo que tú haces, de tus obras, verán la grandeza de Dios. Ellos serán alumbrados por lo que nosotros hacemos, y solamente podemos hacer las obras de Dios si vivimos como hijos de Dios. Así que recibe sanidad. Recibe sanidad para vivir como heredero de su grandeza, porque así como Saúl, su vida cambió de ser un joven acomplejado, inseguro, temeroso, que no tenía identidad, fue transformado en el primer rey de Israel para gobernar sobre Israel. De la misma manera, Dios toma nuestra vida, la transforma, nos relanza para que nosotros alcancemos nuestro destino, vivamos en el propósito de Dios, porque tú eres alguien
único y especial. No hay nadie que pueda hacer lo que solamente Dios te ha llamado a hacer a ti. Así que vive en sanidad, entra en sanidad, transfórmate en un heredero para vivir en la grandeza de Dios. Te amamos y yo te espero en un nuevo episodio de esta transmisión Vive Sin Límites 2023. Te espero en un nuevo episodio de mi podcast Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo tu potencial por medio de la fe que hace todo posible.